Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en Radio 3, Pensamiento 3, para charlar un viernes más con vosotros y con Agustín García Calvo. En primer lugar, antes de presentar el tema, voy a dar tres direcciones que nos han llegado. Una es en Barcelona, es Francisco Javier Crespo Dieguez, está en la Plaza Artos, número 6, cuarto o cuarta, Barcelona 08034. Su teléfono es el 203-2289. Lo repito, Francisco Javier Crespo, teléfono 203-2289. Desde Asturias nos escribe José Luis Álvarez Fernández, que está en Pravia 65, Pravia 33120 Asturias. Repito, José Luis Álvarez, Pravia 65, Pravia 33120 Asturias. Y desde Valencia el grupo Asociación Sibolén, que está en Carrer Baix, número 8, primera, Barri del Carmen, 46003, Valencia. Repito, es Sibolén, Carrer Baix, número 8, primera, Barri del Carmen, 46003, Valencia. Y bueno, vamos ya con el tema de la charla de hoy, que como de costumbre no va a ser ninguna novedad. Es un tema que se ha venido tratando más o menos abiertamente en algunas charlas, en otras se le ha rozado más al paso, pero me parecía importante que lo abordáramos así de lleno, porque creo que puede ser bastante polémico a tenor de las declaraciones que normalmente pues se vienen haciendo, y porque es una creencia que parece bastante básica en casi todos nosotros. Se trata de hablar de la voluntad. Bueno, algunas veces hemos hablado de ella y decíamos hace algún tiempo que era una cosa que servía para hacer cosas desagradables exclusivamente. Recordábamos la cantidad de voluntad que hacía falta pues para eso, para trabajar, para sacrificarse, para ahorrar, para labrarse un porvenir. Y bueno, de ello es de lo que vamos a hablar. Os doy ya los teléfonos para que vayáis interviniendo según lo deseéis. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Bueno, lo primero, no sé si como otras veces querrás hacernos un poco de labor etimológica sobre la palabra voluntad, pero lo primero que quería era que nos establecieras una diferencia que sueles tú hacer entre querer y desear. Sí, utilizando los verbos, bueno, de una manera un poco más distinta de lo que lo está en la lengua corriente. Aplicando lo de querer exclusivamente a esto, a los actos de voluntad que, como has anunciado, están relacionados con lo de fuerza de voluntad, con lo de poner voluntad en una cosa, con lo de ser voluntarioso, es decir, algo como un empeño deliberado para llevar a cabo alguna cosa. Alguna cosa que, por tanto, por ese mismo hecho queda ya colocada en el futuro, de manera que si se quiere en este sentido preciso, si se tiene voluntad de hacer algo, este algo ya es algo determinado. Es una casa, es un noviazgo, es una ruptura, es un final de carrera, es cualquiera de esas cosas que establecen entre el momento en que se está teniendo voluntad o poniendo empeño y la realización de la tal cosa, establecen un espacio de tiempo, como suelen decir, un tiempo vacío. Era frente a ello, frente a lo que aludíamos, pero esto ya solo es aludir, porque estas son de las cosas como el amor, la libertad, la vida, el pueblo, a las que no se puede más que aludir, porque si no se las mata. Aludíamos con desear a algo que, por el contrario, careciera de eso, no estuviera dirigido a una meta previa y determinada, no tuviera un futuro, sino que por el contrario viniera de atrás, empujándonos desde abajo, o como se quiera decir.
en fin, desde sitios que no conocemos previamente. De manera que a eso aludimos como deseo, simplemente para recordar que puede que haya algo, aparte de el querer, aparte de la voluntad, porque el empeño que reina, es hacernos creer que no hay más que voluntad. Sí, en el sermón de Ser y no ser, el poeta en un momento dice: yo quiero, traducido, honestamente traducido, viene a decir yo creo que yo debo, y sin traducir lo que dice es yo. Esto a primeras oídas suena chocante. Sí, sí, bueno, la formulación tal vez necesitaría expandirse un poco. Sí, tal vez por eso haces bien en sacarla. Honestamente traducido dice yo creo que yo debo, el sentido de que, como antes estaba presentando la cosa, se trata efectivamente de un deber que uno se impone o que se cree uno que uno mismo se lo ha impuesto, porque equivocarse en esto está a la mano todos los días. Es decir, si se lo imponen a uno, pues lo primero que uno tiene que hacer para seguir adelante es creerse que él mismo se lo ha impuesto, que lo ha aceptado, que lo ha asumido, como se dice, o como otros prefieren decir, que la orden recibida se interiorice, que parezca que nace efectivamente de la voluntad de uno, sea cual sea ese mecanismo. Honestamente traducido dice yo creo que yo debo, y por otro lado, efectivamente de lo que se trata con esto de creer en la voluntad, creer que uno quiere, siendo uno el que lo quiere, teniendo por tanto idea de lo que quiere, sabiendo qué es lo que quiere, sabiendo qué es lo que hace. Lo que se pretende es inculcar este engaño tan útil como ha demostrado ser para Estado y capital, que es que cada uno crea en sí mismo. Cada uno crea en sí mismo es la última forma de creer en Dios. No se hagan ilusiones nuestros oyentes que presuman más o menos de ateos, porque en definitiva, después de otras transformaciones de Dios como el propio Estado y capital, en definitiva queda esta última, yo mismo, en cuanto a ser real, creer en uno. Y por tanto, pues, creer que uno quiere y creer que uno sabe lo que quiere es el truco esencial para que cada uno crea en sí mismo, su personalidad se constituya, y ya sabemos que de esto es de lo que se aprovecha después el Estado y capital para sus manejos. Sí, no cabe duda que es una fe que está triunfando, pero de una manera bastante plena. El viernes pasado un oyente nos hablaba de cómo él se aguantaba en el horario de trabajo, obedecía para ganarse el sustento, pero luego pensaba lo que quería. Pero incluso hay otra gente que lleva esto, otros individuos, a extremos más fuertes, hasta el punto de considerar que, por ejemplo, si alguien es minero, es zapatero o es periodista, lo es porque lo quiere, porque así lo quiere. Sí, es casi inevitable, es una ilusión de que difícilmente ni nuestros oyentes, ni tú ni yo podremos acabar de librarnos nunca del todo. Siempre estaremos recayendo en creer en ese sentido, en que por lo menos en un espacio del tiempo que le dejan libre uno realmente hace lo que quiere. Es una reclamación vana, es una ilusión, porque ya hemos mostrado que el tiempo del trabajo, es decir, de la imposición, de la obligación, y el llamado tiempo libre son complementarios el uno con el otro, están a la par y en definitiva vienen a ser la misma clase de tiempo, de manera que es muy difícil creer que a costa de trabajar, de cumplir, de obedecer y de interiorizar la orden, uno puede ganar un trozo de tiempo libre en el que realmente hace lo que quiere. Normalmente hará las tonterías que están mandadas en ese tiempo libre, es decir, se sacará los billetes para irse a una playita, o se pondrá delante de la máquina tragaperras simplemente, o se quedará simplemente delante de la televisión. Es decir, seguirá haciendo lo que está mandado igual que en el trabajo. Claro, uno puede ponerse a
soñar, en la voluntad contra la voluntad. A fuerza de empeño uno puede romper este cerco de hierro que parece que estoy enunciando y entonces decir, pues no quiero hacer nada de lo que me manden, ni en el tiempo de trabajo ni en el tiempo libre, quiero hacer otra cosa que es lo que yo quiero. Sí, y efectivamente a veces es conmovedor ver cómo uno lucha, cómo uno entra en ese conflicto y se debate en él, pero los resultados son siempre dudosos, por decirlo menos. Otra cuestión es lo que estabas diciendo, sí, respecto a que uno tenga que creerse que si es tal o cual cosa es porque él lo ha querido, ¿no? Es por su propia voluntad. Parece un insulto pensar que alguien es algo en contra de su voluntad, sin quererlo él. Es como la fórmula de cortesía que recuerdas que en otro tiempo los señores corteses o galantes decían a las mujeres, ¿no? Cuando a una llamaban señora y ella corregía diciendo señorita, el señor decía, porque usted lo quiere, señorita. Es decir, que el estatuto de señorita también, como todos los demás estatutos, por supuesto, era reconocido como fruto de la voluntad, sí. Sí, otra cosa que resulta chocante es cómo en pleno triunfo de esta creencia en el libre albedrío convive otra que le parece opuesta. Estaba recordando en la película de Buñuel, en La Vía Láctea, hay dos espadachines que luchan entre sí. Uno defiende la creencia en el libre albedrío y otro en la predestinación. Pareciera que hoy esos dos espadachines hubieran fundido en uno, y estoy pensando en cómo al lado de la creencia en la voluntad personal, en la libre voluntad, pues funciona también la creencia no ya en el progreso, en la historia, sino en la astrología, en la influencia de los signos y estas cosas. Sí, vaya usted a saber cómo se arreglan estos señores y señoras, entre los cuales puede que figuren algunos de nuestros oyentes o nuestras oyentes, para al mismo tiempo seguir manteniendo la fe voluntad, la fe fundamental en la voluntad personal, y al mismo tiempo creer efectivamente en un futuro, y un futuro tan determinado como el que esas supersticiones exigen, la astrología o demás, ¿no? Uno va a hacer las cosas que haga porque querrá hacerlas, y sin embargo al mismo tiempo pues el astrólogo le recomienda que en este día pues tenga cuidado porque si no toma tales y cuales precauciones le puede pasar esto y lo otro. En fin, realmente las formulaciones por parte de los dirigentes y explotadores de esta superstición son muy vagas, muy indefinidas, para que quepa cualquier cosa, pero aún así implican una creencia en que efectivamente hay una determinación, caerían en el determinismo. Sí, como dices, los dos espadachines podrían venir a ser el mismo, el que pugnara por la fe fundamental en el libre albedrío y el que pugnara por la determinación o por la fatalidad. Los dos tienen de común esta cosa, que en un caso y en otro se trata de creer en el tiempo, de forma que después ya se da una división, pero hay este fundamento común, tanto el que piensa en una ordenación, sea por parte de Dios o de la naturaleza o de cualquier cosa, una determinación del tiempo, como el que cree que el de tiempo lo determina él mismo, yo mismo en cuanto a ente real, pues están manteniendo esta creencia en el tiempo, que es, en primer lugar, creencia en el futuro, en ese tiempo vacío que hemos dicho. Que después se piense en Dios o se piense en yo es muy secundario, porque como antes he sugerido, después de todo yo, en cuanto a ente real y objeto del primer artículo de fe, pues soy lo mismo que Dios. Sí, voy a repetir los teléfonos porque parece que hemos anulado un poco la voluntad de llamar. Esperemos que no se hayan muerto las ganas y que si las haya debajo de la voluntad. Son el 442-7126 y el 711-1099. Y bueno, no sé qué más podríamos añadir a modo de gancho para la discusión acerca del tema. Es de suponer que el tema está de por sí lleno de ganchos, no tendríamos por qué esforzarnos en más. Tal vez lo que sucede con nuestros oyentes, vamos a hacer conjeturas,
en cuanto que les cuesta trabajo, digamos, se toma como trabajo que no debían esto de hablar con nosotros, en vez de dejar que les surja como fruto de esas ganas que has dicho. Tal vez lo que se puede conjeturar que les pasa es esto, que después de oírnos este rato y sentirse algunos de ellos todavía un poco chocados por la cosa, pues por un lado tendrían ganas de volvernos a decir lo que ellos creen que sienten, que después de todo es lo que les han mandado que sientan, es decir, lo que creen. Y por otra parte, claro, pues tienen esta honesta vergüenza de, después de haberse enterado de lo que hemos dicho, volver a sostener la posición habitual y que está mandada, ¿no? Y yo creo que en este conflicto se encontrarán muchos y muchas, y bueno, hay que contar con él, y incluso se le puede sacar provecho. Sí, bueno, yo creo que sí vamos a tener ya una llamada. Alguno se ha decidido a romper con el conflicto. Vamos a ver, hola. Hola. Sí. Vamos a ver si podemos o intentamos romper con el conflicto, si es que existe. Bueno, yo me planteaba lo siguiente con respecto a lo que se está comentando. Y es que existe una cosa antes del acto que es la intuición. Perdona, debes tener la radio puesta y... Sí, bueno, por supuesto la tengo. A ver si la bajo, la quito. Sí, por lo menos mientras hables, sí. Ajá. Bueno, luego ya esperamos que la sigas oyendo otra vez. Vamos a ver, ¿estamos ya? Sí. Bueno, mira, yo entiendo que antes del acto, antes de hacer algo, existe la intuición, o debe existir. El hecho es que, en primer lugar, está la intuición, luego está el acto, y después del acto hay una cosa, o que yo entiendo que pueda ser la recapacitación. O sea, o pensar sobre ese acto. Y después surge otra vez la intuición y otra vez el acto. De ahí se puede pintar un cuadro, se puede mantener una conversación con tu tía, o cualquier cosa, ¿no? O cualquier cosa que se haga. Sí. El tema, yo creo que está en dejarse llevar por la intuición y simplemente algo así, ¿no? Bueno, pero tienes que explicarnos un poco la palabra, porque seguramente nuestros oyentes, como yo mismo, no acabamos de entender bien qué es lo que tú entiendes por intuición. Bueno, pues intuición, supongo que en cada momento, yo por ejemplo, en este acto, estoy escuchando y tengo una intuición de pronto, y es la de representar por medio de este hilo, o sea, intuición, acto, recapacitación, intuición, acto, recapacitación, así, continuamente, y entonces eso lo tomo una nota, y tengo un teléfono, llamo y lo hago. Yo tengo, intuyo que eso es lo que debo decir, o debo hacer. Sí. Vamos, bueno, no sé si me explico, ¿no? No, explicarte sí. Lo que pasa es, claro, como ves, como el verbo intuir y intuición y eso son palabras cultas. Sí, son abstractas o flexibles, ¿no? Eso, son cultas, siempre son sospechosas por ello mismo, ¿no? Aquí claro que sí. solemos tratar de volver todas estas cosas al lenguaje más corriente, que es el popular, en el que tenemos fe, ¿no? Ajá. Pero bueno, tú lo has hecho un poco, sí, con esta explicación que nos has dado. Yo creo que habría que entonces separar, no sé qué te parece, tú me dirás ahora. Sí. Habría que separar entre lo que yo antes he presentado como previsión del futuro, que es lo que caracteriza a la voluntad y al trabajo y al hacer todo lo que está mandado. Habría que distinguir esa previsión del futuro que crea el tiempo vacío de esto otro a lo que tú llamas intuición. Ajá. ¿Te parece? Sí. Bueno, separarlo, pero el cómo, yo utilizo esa palabra, o sea, no tengo otra en este momento. Ya. Otra gente lo llama, no sé, esto, o sea, las musas, o qué sé yo, no sé. Hay inspiraciones, sí. Inspiración, Sí. intuición, no sé. Sí. Se puede llamar como sea y al final lo terminamos encerrando en una palabra. Bueno, pero lo importante es que efectivamente no haya confusiones innecesarias. Sí, yo creo que te vamos entendiendo ya. Efectivamente, cuando surgen eso a lo que aludimos, porque no podemos más que aludir como tener ganas de, o entrarle ganas a uno de tal o cual cosa, o venir un deseo desde que viene de abajo o de atrás, eso parece que efectivamente despierta como una especie de lucecitas a las que aludes como intuición, como inspiración, como musas, ¿no? Y esto desde luego no solo no es lo mismo, sino que yo creo que se podría contraponer decididamente con el mecanismo habitual de la voluntad, que es que hay no ninguna intuición, ni lucecitas, ni inspiración, ni nada. Hay una idea previa de lo que se va a hacer y de lo que hay que hacer, y entonces uno trata de llenar ese hueco, ¿eh? Bueno, pienso
pienso también, por otra parte, que el estar abierto o cerrado a esas lucecitas es una cuestión conceptual. O sea, hay gente a la que yo, por ejemplo, he podido plantear en un momento ellos me plantean de pronto, me ha planteado alguien, joder, yo soy incapaz de hacer tal cosa. O sea, entonces, a partir de que él piensa que es incapaz de hacer tal cosa, difícilmente puede hacerla. Ah, bueno, sí. Cuando realmente yo creo que lo importante es el acto y no es el pensar que uno puede o no puede hacer una cosa bien para que los demás reconozcan que está bien hecha, sino que lo importante es que has tenido esa lucecita, aunque sea negativa, de que crees que no puedes, y eso quizás sea suficiente motor como para hacer, actuar. Sí, efectivamente, sin necesitar el reconocimiento de nadie. Por supuesto, sí, parece que esas inspiraciones a las que vagamente aludimos pueden tener ese carácter negativo incluso, sí. Bueno, pues gracias, vale. Puedes encender la radio y te seguiremos hablando un poco. Hasta luego. Hasta luego. Y tenemos más llamadas. Hola. Todavía no. Habría que sí, utilizar un poco más las sugerencias de nuestro oyente, sobre todo porque en lo que él decía todavía queda como un resto de la ilusión de que uno se puede empujar a sí mismo, ¿no? Y muchas veces cuando me he visto en el conflicto de querer hacer algo que no podía hacer, para lo que no era incapaz, me he comparado a los que piensan en un río mover una barca por un procedimiento que consiste en apoyar un puntero por dentro sobre la proa y apretar mucho sobre el puntero, a ver si de esa manera hacen avanzar la barca. Procedimiento que a todas luces pues no marcha, ¿no? Es decir, parece que lo normal es acudir a lo que ha acudido la gente, es decir, o bien a los remos apoyando sobre el agua misma, o bien al varal apoyando sobre el fondo en caso de que el fondo esté lo bastante cerca, ¿no? Pero frente a eso, los que hacen cosas por fuerza de voluntad parece que están queriendo mover la barca de esa manera, que es plantarse en medio de la barca, coger un puntero o varal, introducirlo en la parte de dentro de la proa y empujar a ver qué pasa. Esta es la imagen que les dejo a los oyentes por si la quieren aprovechar. Me parece que ahora sí tenemos llamada preparada. Sí, vamos con ella. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, quería comentar esto de la voluntad. En el caso de lo que se llama amor, ¿no? En que, o sea, para que la gente se quiera, digamos, hay que, bueno, se dice que hay que mantener, ¿no? Que hay que mantenerlo el amor. Supongo que este mantenimiento pues vendrá por parte de la voluntad. Bueno, por otra parte también, como dice Agustín, pues parece que así como vamos hablando con la gente, pues si no se mantiene el amor, pues no existe. Y claro, hay que, no sé, se me hace un poco difícil liar un poco todo sí, esto. no, en todo caso no te retires todavía. Si yo la sugerencia primera yo la recojo, y entre tanto si se te va ocurriendo algo ya lo añadirás. La sugerencia primera es esa pretensión de mantener el amor, es decir, o sea, hacer un acto de voluntad para sostener otra cosa que evidentemente no era voluntad, porque de primeras parece que pretendemos que el amor, el enamoramiento, el sentido y uso corriente de la palabra no es justamente un acto de voluntad tal como lo hemos definido. De manera que cuando, bueno, el caso extremo de las revistas de señora, ya sabes, esas en las que se trata de salvar el matrimonio, salvar la pareja, ¿no? Y cosas por el estilo. Cuando se trata de mantener el amor, pues efectivamente se está poniendo el amor ya sobre el tiempo, se le está sometiendo, y entonces se le quiere hacer que dure otro año, otra semana, lo cual efectivamente identifica esto con un trabajo. Recuerdo ahora una amiga que en Murcia me decía hace años, y ya utilicé su frase en el librillo del amor, ella era una desesperada, era lúcida en este sentido, y decía que eso de querer consistía en querer. Y esto de querer es efectivamente algo a lo que estabas aludiendo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ahora también se me ocurre otra cosa que quería decir, y es que hablando con la gente sobre esto, pues suelen
agarrarse a las ideas de que claro, si no se mantiene, o sea, si no se mantiene este amor, pues ¿qué pasa con los espacios en que el amor pues no se da? Y entonces este mantenimiento viene a formar parte de la realidad, es decir, que si no se mantiene pues no existe. Y claro, ¿cómo yo voy a saber que estoy amando a una persona, por ejemplo, si no salgo con ella? Porque claro, si no salgo con ella, pues ¿qué amor existe? Sí. Y entonces pues este mantenimiento se va manteniendo, por redundar un poco, pues en esta realidad, ¿no? Sí. Y esto es lo que me parece un poco Sí, que sí, tiene que ver con la voluntad. lo has dicho muy bien. Se trata de darle realidad al amor y mantenerlo como tal realidad. Bueno, si quieres nos despedimos por ahora, nos sigues oyendo por la radio y sigo comentando un poco lo que me has dicho. Sí, de acuerdo. Hasta luego. Sí, efectivamente se trata de eso, se trata del reconocimiento del amor como formando parte de la realidad, más bien de la relación amorosa como formando parte de la realidad, y por tanto sometida al tiempo, como decíamos, puesto que eso a lo que aludimos como tiempo, y que a veces nos creemos que sabemos lo que queremos decir cuando lo decimos, en vano, eso a lo que llamamos tiempo es el fundamento mismo de la realidad. De forma que esos problemas que a las parejas y a los enamorados más o menos desesperados se les plantea son problemas que tienen que ver con este reconocimiento del amor como formando parte de la realidad, es decir, por tanto, entregado al tiempo. Entonces viene esto que nuestro oyente ha dicho muy claramente: hay que mantener el amor y por eso, por ejemplo, tienes que salir o tienes que llamar por teléfono, porque si no lo demuestras, ¿cómo va a existir? Efectivamente es como Dios. Si su existencia no se demuestra, pues no hay existencia que valga. La existencia solo consistía en la demostración, así que ¿cómo iba a subsistir si no se demostraba? Y entonces pues viene naturalmente, el mundo se encarga ya de darle a esto su forma. Entonces tienes que llamar por teléfono, pero dentro de ciertos plazos. Si tardas más de 2 días, aquello ya despierta sospechas de que la demostración no es buena. Tienes que pasar todos los días, por ejemplo, a tal hora. Si te retrasas media hora, pues también esa impuntualidad, especialmente si se repite, puede dar lugar a dudas respecto a la existencia del amor. Es decir, que la condena de ese amor al tiempo es total, y este trabajo por mantener la relación, por mantener el amor, se convierte literalmente en un trabajo. Este es el trabajo del que tratan las revistas del corazón, las revistas de señoras, de salvar la pareja, salvar el matrimonio. Eso tiene todas las características de un trabajo como el que puede tener un ejecutivo para salvar la empresa y que no se venga abajo. Sí, creo que seguimos con más llamadas. Hola. Hola. Sí. Alguien para hacer algo y el tiempo vacío. No sé si os parece bien que lo lea. Pues muy bien, como no, oír un poco de Juan de Mairena siempre viene bien. Adelante. Es un poco largo, desde luego. No importa. Pero confío en que... Tenemos algo de tiempo, sí. Empiezo a leerlo. Dice: nuestras inquietudes están, al parecer, dispuestas en nuestra alma como las balas de un rifle. Hay una siempre, la que más nos preocupa, en el disparador, y otras que irán ocupando su lugar sucesiva y automáticamente. Para los hombres de acción no hay prácticamente más que una, la que está dispuesta a dispararse. Los hombres reflexivos tienen una vaga conciencia de toda la serie, una serie acaso inagotable. Sí, dice usted bien, una serie inagotable, por lo menos que no se agota mientras vive el hombre. Pero no hablemos de inquietudes en serie. Son infinitas, como el tiempo mismo, sino de la angustia por no poder dispararlas todas de una vez. ¿Usted no ha reparado en lo terrible que es aguardar a que las cosas lleguen o a que se hagan? Los que humanitariamente han logrado suprimir o acortar la capilla de los condenados a pena capital comprendían muy bien que obligar a un hombre a esperar la muerte es más cruel que matarlo. Es el tiempo lo que nos mata, y el tiempo es la espera. Esperar a morir, aguardar la cocción de un huevo, la disolución de un panal en el agua. Entre un hecho y otro hay un intervalo vacío, o que lo parece, y ese es el que nos mata. Tiempo vacío, dice usted, pero ¿hay tiempo vacío? Lo hay, prácticamente, para el hombre. El hombre es el gran vaciador del tiempo. Cuando esperamos algo, vaciamos el tiempo, nos desentendemos, nos inhibimos. Desentendemos a cuanto pasa antes de lo esperado. Quisiéramos saltar sobre ello, lo colocamos entre paréntesis, qué sé yo. Pero el tiempo mismo nunca puede ser eliminado. A veces nos encontramos a solas con él. Entonces nos sirvan los oídos y nos parece que oímos la melodía infinita del tiempo.
Esto pensaba yo cuando era niño, encerrado por alguna diablura en un cuarto oscuro, mientras esperaba que abriesen la puerta. Ahí termina el fragmento, y bueno, luego después simplemente hay un poema que sí repite algún texto de Mairena, en el que insiste sobre la misma cuestión de que él estaba encerrado esperando a que lo sacaran de allí. Solo era eso. Pues cuánto te agradecemos, y vamos, por lo menos te agradezco inmediatamente, porque por alguna razón yo efectivamente no había llegado a leer este texto. Claro, no me he preocupado estos años de las republicaciones que han hecho de los fragmentos póstumos, y bueno, pues qué alegría, ¿no? Porque efectivamente, sin buscárnoslo, nos has traído una coincidencia muy amigable, sino del todo conforme con las cosas que estábamos diciendo aquí. Sí, lo más nuevo es esa distinción entre el hombre de acción, que entre las posibilidades sucesivas, esas que están en el disparador y detrás del disparador, que dice Mairena, simplifica, elige, se centra en una, y efectivamente así consigue el éxito en su acción. Lo que Mairena llama el hombre reflexivo está condenado mucho más o arriesgado al fracaso, porque precisamente tiene cuenta ya de una vez de todas las sucesivas posibilidades que se van a poner en el disparador. Y esto, bueno, nos recuerda un poco pues la situación del el corredor o de la flecha de Zenón de Elea, que como antes de llegar a un punto, a la meta, tiene que pasar por los puntos intermedios, pues nunca acabará de salir. No sé si a Juan de Mairena se le habría ocurrido el parecido, pero es un parecido muy notable. Esta flecha es la representación misma del indeciso. El hombre de acción es justamente el que tiene el tiempo vacío. Tiene aquí y la meta, el disparador y la meta, y se desentiende de todo lo demás. El hombre reflexivo tiene que ir pasando por todos los puntos, porque por algo el tiempo presume de ser sucesivo y hasta infinitamente sucesivo, con lo cual efectivamente la flecha nunca acabará de arrancar. Por lo demás, la última parte, sobre todo el fragmento, coincide pues casi literalmente con muchas de las cosas que hemos dicho aquí, especialmente en cuanto a esta función del tiempo vacío y su relación con la voluntad. Así que gracias otra vez a nuestro oyente por habernos hecho oír estas palabras. Y seguimos con más llamadas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería que Agustín comentara algo sobre el conflicto que se vive cuando las cosas que se desean son cosas que no están permitidas, porque yo puedo desear, por ejemplo, darle 2 tortas a alguien, o puedo desear matar y desearlo, pero sé que no está permitido, entonces no lo puedo hacer. O puedo desear abrazar a una persona, pero no la puedo tener cerca. Entonces entre el deseo y las posibilidades siempre se tiene que poner la voluntad de amoldarse. Entonces, bueno, las personas que desde luego tenemos la vida atada a muchas cosas y que no tenemos las cosas muy claras, pues bueno, se vive en un conflicto continuo. Entonces, yo quería que hiciera algún comentario. Sí, pero espera un poco, porque prefiero hacerlo contigo de manera que no cortes todavía. Hay, desde luego, parece que 2 cuestiones distintas. Una cosa es el simple hecho de que surja un deseo, incluso un deseo acompañado de esa especie de intuición que decía nuestro oyente, de aquello que se desea, y que sin embargo haya impedimentos, sin más, como el que tú has dicho de la distancia. Deseas abrazar a una persona y no está aquí, está lejos. Una cosa es esa, y otra cosa es el impedimento de la ley moral. Es decir, que tú no puedes matar, como has dicho en el otro ejemplo, porque está prohibido, o incluso puedes no abrazar a una persona pues porque está prohibido, a lo mejor por la ley del incesto o por otra ley cualquiera, ¿no? De manera que son 2 cosas distintas. Yo no sé si tú las relacionas o no. Son 2 situaciones distintas, ¿no? Bueno, son distintas y las 2 están bajo la misma ley moral. O sea, una ley moral que yo para salvarla, o sea, que yo no me encuentro con capacidad de salvarla muchas veces. Ya, pero... Porque yo, por ejemplo, bueno, yo puedo odiar a una persona,
pero en cambio, bueno, me lo tengo que tragar, no tengo otro remedio, ¿no? Y bueno, yo puedo odiar a mi jefe de trabajo, pero yo me tengo que ganar el pan todos los días y el odio me lo tengo que tragar. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto continuo, vamos. Ahí está la ley claramente, pero en el otro ejemplo, en donde el impedimento es la distancia, donde no puedes abrazar a una persona simplemente porque está lejos, parece que no es lo mismo, ¿no? O sí, o a lo mejor es lo mismo, es decir, que a lo mejor la ley física de la distancia viene a ser lo mismo que la ley que te prohíbe insultar a tu jefe, o ¿no? Bueno, yo creo que es peor la que prohíbe insultar al jefe, porque la de distancia siempre se puede superar. No siempre. Bueno, contando con buenos trenes y eso, ¿no? Se puede tener la esperanza vana, pero ahí es donde, no sé, si entra la voluntad esta de futuro y la esperanza en el futuro que siempre hablas, ¿no? De querer intentar superar esa distancia y vivir esperando algo que nunca llega, o dejarse, o vivir en ese conflicto continuo. Eso es lo que, o sea, a mí me gustaría encontrar soluciones que está claro que no existen, ¿no? Pero que que el conflicto ese, bueno, se vive, ¿no? De no saber qué es mejor, si desear algo que se desea pero no está al alcance, y para alcanzarlo se tiene que esperar y tener una confianza en el futuro, o simplemente, bueno, en el momento que nace el deseo, nace muerto porque no tiene posibilidad de realizarse, que cuando se realiza también se pierde, pero no lo sé. Lo has descrito muy bien, además realmente es la situación normal en la que nos encontramos sometidos. Esto tiene un poco que ver, no es una solución, pero son unas palabras que son del Evangelio. Tiene que ver con aquello de la paloma y la serpiente. Si ponemos en el lugar del deseo a la paloma, es decir, algo que realmente nace limpio en cuanto que no nace de la idea, sino que es de verdad un deseo que viene de abajo, de atrás, y efectivamente estamos condenados, pues eso, a buscar trenes para superar la ley de la distancia física, o a buscar trucos para poder insultar al jefe, por ejemplo, sin que se dé cuenta, o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, ahí es donde figura la serpiente, ¿no? Como te digo, esto no parece una recomendación propiamente, no una solución, pero sí una sugerencia, ¿no? Que siempre es útil. Ahora, lo que te quería preguntar es una cosa. Hay una situación que tú no has mencionado. Es la situación en que la prohibición misma se convierte en fuente del deseo. ¿Sabes a qué aludo, no? ¿Qué te parece de eso? Bueno, no sé, yo creo que también está bien desear lo prohibido. Una cosa es desear lo prohibido, otra cosa es desearlo porque está prohibido. O incluso, a veces puede ser que únicamente porque está prohibido. Bueno, a mí, en mi experiencia personal, a mí me ha pasado siempre. Yo recuerdo que de pequeña siempre he querido justo lo que decían que no tenía que querer. Sucede mucho, sí. Bueno, muy bien, pues sigue oyéndonos por la radio. Esto es lo que nos ha aportado nuestra oyente, y yo querría que los demás pues también participaran en esta reflexión sobre esta situación especial que él ya nos ha sugerido. Puede la cosa a veces, en cierto sentido, volverse del revés. Parece como si no fuera ya solo que la ley está continuamente matando la posibilidad de cumplimiento del deseo, sino que entonces se despierta un mecanismo inverso por el cual uno, que ha visto que la ley una y otra vez le ha matado deseos, deduce que todo aquello que la ley prohíbe, que la ley impide, es deseable, y entonces desea por la sola operación de la ley tomada en sentido inverso. Esta es una situación que, como nuestra oyente misma ha reconocido de su experiencia, es corriente y se nos da, ¿no? Y es tal vez la más endemoniada de todas, distinguir entre aquel deseo que venía de abajo sin ninguna relación ni positiva ni negativa con la ley, y este otro deseo que a lo mejor solo está producido simplemente porque te lo prohíben. Y como tú reconoces que suelen prohibirte lo bueno, dices, puesto que me prohíben esto es que debe ser buenísimo. Esta es la situación. Sí, un pequeño inciso para decir que me llama la atención, porque el odio parece que también hay que demostrarlo. Sería tan difícil tener un odio desinteresado como el amor.
Sí, parece que hay que demostrarlo, efectivamente, y además hay un tipo de odio que es el que se consolida, el que se mantiene a lo largo del tiempo, que es el que suele ligarse con la distancia, y no hay que olvidar, que suele ligarse con la venganza, y no hay que olvidar que esto de la venganza, que es un mantenimiento del odio voluntarioso, constante, por supuesto, como el de aquel amor institucionalizado a lo largo del tiempo, pero que esta venganza mantenida a lo largo del tiempo es justamente el fundamento de la justicia, cuando el sujeto no es un individuo corriente, sino que es el Estado, el capital, en sus formas más o menos primitivas. Resulta que este mantenimiento del odio del delincuente, dicho en vago y general, es decir, en definitiva un odio de la gente de abajo, que son todos delincuentes potenciales, este odio se mantiene y se mantiene hasta el punto de convertirse en ley, convertirse en juicio, convertirse en condena y en definitiva convertirse en ejecución, con lo cual enlaza el tema del condenado a muerte, a quien realmente lo que le mata es el tiempo y no el verdugo, como se decía en las palabras de Juan de Mairena que nuestro oyente nos traía antes. Vamos con otra llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hace un tiempo... Perdona, tendrás que ser un poco conciso porque viene con tu voz un ruido bastante fuerte. Sí, bueno, pues hace un tiempo leí un estudio sobre la personalidad que me dejó bastante afligido, en el momento en que anulaba casi la posibilidad de voluntad en el ser humano, porque lo reducía a 3 factores: la herencia genética, el entorno en el que se desenvuelve un individuo y por último el bombardeo subliminal. Esto, bueno, si quiere lo explica usted o así sumeramente, bueno, le puedo decir. Sí, si he entendido bien, espera un momento todavía, es que he entendido bien, en el libro ese lo que se hacía se explicaba la personalidad, o sea, el ser cada uno el que es, claro. Se explicaba o por herencia, o por entorno, o por eso del bombardeo subliminal, o por las 3 cosas colaborando, vamos, ¿no? Sí, entonces no quedaba casi posibilidad de controlar tus propios actos. Ya. Bueno, muy bien, pues aprovecho tu sugerencia y si quieres seguir oyendo la radio, vamos a utilizarla un poco. Efectivamente, es que yo creo que si no queremos salirnos del uso corriente de las palabras, persona o personalidad puede reducirse a esas cosas, porque la persona es determinación, es definición. Uno es el que es, como Dios. Y entonces, efectivamente, pues, tanto los rasgos genéticos como la influencia del entorno o como esa imposición de órdenes por vías más o menos disimuladas a lo que alude lo del bombardeo subliminal, son procedimientos para constituir la propia personalidad, y no hay que hacerse ilusiones. Uno, en cuanto a ser real, está constituido de esa manera. Uno es el que Dios manda, porque al fin y al cabo uno es una imitación o reproducción de Dios. Así que control por uno mismo, como nuestro oyente dice, control por uno mismo de sus propias acciones, solamente puede tenerlo el esclavo, es decir, el hombre de acción, el ejecutivo, el que está íntegramente entregado a eso de la meta y del tiempo vacío, que ha hecho suya, personal, la ley que le ha sido impuesta. Otra cosa es que, aparte de estas acciones que le están impuestas a uno pueda también hacer cosas o le puedan suceder cosas que no están controladas ni por ellos, ni por Estado y capital, ni tampoco por uno mismo, que viene a ser la misma cosa, sino que proceden de esas fuentes de inspiración o de musas o de deseo a las que aludimos, y a lo cual no hace falta controlarlo, es simplemente una bendición que surge, que nos puede venir en contra justamente del control, el control de lo alto, el control de Dios y el control de uno mismo, que es la misma cosa.
y tenemos una llamada más que tal vez tenga que ser la última, a ver, depende de lo que nos extengamos. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quisiera que Agustín aclarase un poco si todos los actos de la voluntad son engañosos. Por ejemplo, el querer dejar de fumar, pues es un acto de voluntad. Yo puedo notar que el fumar me perjudica la salud y siento pues las ganas de dejar de fumar, por ejemplo. Ya. O otro, por ejemplo, pues el hacer gimnasia por las mañanas. Yo puedo saber que esto me viene bien para la salud y es un acto de la voluntad. Sí. También otra cosa, el deseo de liberación de la idea de llegar a hacer algo, ¿no? Yo puedo tener ganas de liberarme de todas las ideas y el deseo de liberarme de alcanzar metas que yo me haya propuesto. Si ese deseo también es una parte de la idea o es una parte de la voluntad, esta engañosa de que Agustín habla. Muy bien, bueno, pues oído, y como es un poco tarde, pues ya nos sigues oyendo por la radio, voy a intentar decir algo acerca de lo que has dicho. Hasta luego. Sí, respecto a esto último, por supuesto, esto a lo que aludimos como deseo, por el mismo hecho de que es aludido y que decimos que viene de abajo o que no sabemos de dónde viene y lo denominamos como cosas como musas, inspiración o cosas por el estilo, está claro que no tiene que ver nada con lo otro, que no forma parte del aparato. Es una de las situaciones en que tenemos que decir, cuando se dice no, por ejemplo, como nuestro oyente dice, acabar con la creencia en las ideas, acabar con la necesidad de llegar a ser uno determinado. Cuando uno dice no, no tiene por qué estar diciendo sí a ese no, simplemente el no está actuando, y esa es la acción en contra de las acciones mandadas a la que aludimos como acciones o sucesos nacidos del deseo o de las musas. Bueno, es más interesante lo de esos actos de voluntad que nuestro oyente ha ejemplificado, por un lado con el negativo de dejar de fumar y por otro con el positivo de hacer gimnasia por las mañanas. Evidentemente yo pienso que él preguntaba me parece que dijo si son falsos todos los actos de voluntad. Claro, de los actos no se puede decir que sean falsos, porque lo de falso y verdadero se dice de las predicaciones, pero puede decirse que efectivamente planteados así por las buenas, como siguiendo una recomendación médica, legal o lo que sea, siguiendo una creencia, estos actos son vacíos en el sentido de que crean un tiempo vacío y lo mantienen. Efectivamente, yo me he hecho una idea de cómo tiene que ser mi cuerpo, me he hecho una idea de mi salud, de mi organismo, y entonces procedo a realizar esa idea. Y mientras las cosas sean así, efectivamente eso es un puro acto de fuerza, de voluntad, y es efectivamente una insistencia en el tiempo vacío a que todos estamos condenados. Claro, lo que sucede a veces, y esto es muy práctico, pero no está mal que se insista en ello, es que esto que empiezan siendo actos de voluntad, a lo mejor acaban por convertirse en cosas maquinales, automáticas, que uno no piensa, que uno hace ya sin querer, exactamente sin querer. Por ejemplo, uno ya no piensa en hacer gimnasia, uno simplemente sin querer se da un paseíto o se echa a nadar si hace buen tiempo, y no está pensando en hacer gimnasia, ni está pensando en su cuerpo ni en su organismo. O uno le entra un asco por el cigarrillo, pues no sabe bien cómo. A lo mejor es efectivamente este acto de voluntad el que lo ha hecho, o un miedo especialmente eficaz, pero en todo caso ya no es que deje de fumar obedeciendo una instrucción o una orden, sino que le ha cogido asco al cigarrillo, que es que ya no le gusta. Esto puede suceder, y efectivamente esto nos abre una visión sobre esta transformación entre lo que es voluntad, tiempo vacío, obediencia a la ley, y lo que pueden ser mecanismos automáticos a los que precisamente estos días en el periódico me estoy dedicando a tratar. Mira a ver si tenemos tiempo para alguna voz más o... Sí, podemos incluir que sea esta la última. Hola. Hola. Sí. Mira, llamo desde Asturias. Vamos a ver, hablamos de la voluntad
y el hombre cuando nace tiene un inconsciente, bueno, más o menos ese inconsciente está regulado por las leyes, todo lo que te van enseñando, ¿no? Pero yo lo que quería resaltar es lo siguiente. Un animal, la diferencia entre el animal y el hombre a la hora de la voluntad. El animal necesita cazar, llega a caza, pero el hombre, en realidad, ¿dónde está la voluntad que él quiere? Es decir, ¿qué es lo que quiere él hacer? Porque aquí se habla de muchas cosas, pero el problema es que yo no encuentro una solución a qué es en realidad un poco la finalidad del hombre, ¿no? Hablamos de que el hombre, si es tuyo, dices que va hacia Dios, en fin. Pero yo me pregunto, ¿qué solución podemos dar a realmente la voluntad que está un poco ligado con la libertad? Es decir, ¿dónde está nuestra libertad hoy día? Sí, espera un poco, porque como no estoy muy seguro de haberte seguido, vamos a aprovechar lo que dices. Bueno, una parte por lo menos de lo que dices tiene que ver con la cuestión que estábamos tratando. Efectivamente, esto que tú dices, el hombre, y que la verdad es que te animo a que abandones esta expresión, porque este hombre con mayúscula es una especie de disfraz de Dios, y más vale no citarlo mucho. Pero esto que dices de la gente humana o perteneciente a esta especie, o como se quiera decir, pues es, desde el punto de vista negativo, verdad, es evidente que animales no somos. Uno puede decir por desgracia o por fortuna, da lo mismo. El caso es que animales no somos y que carecemos de eso que les atribuimos a los animales, que son los instintos y a los que tú has aludido a propósito de la caza y cosas por el estilo. Esto no lo tenemos, esto está claro. Los niños, los bebés nacen sin instintos y toda la historia se la ha pasado proclamando el hombre, como tú dices, proclamándose a sí mismo como desvalido. El animal que nace más desvalido, más incapaz para entenderse y tal. Bueno, pero es que hay otra cosa que es a lo que yo estaba aludiendo y no sé hasta qué punto toca con lo que tú querías. Estaba aludiendo a la creación de estos mecanismos. Uno, en principio, obedece a la ley. La ley, el tiempo vacío, es la condena que parece propia de estas criaturas, de estos seres, ¿no? La ley, el tiempo vacío, el trabajo, la fuerza de voluntad, el controlar, el hacer las cosas por voluntad. Pero al mismo tiempo, pues parece que esto se puede convertir en cosas que se hacen sin querer, es decir, justamente maquinales o automáticas. No sé si ellas rozan un poco a lo que tú querías. Sí, bueno, es que realmente es como está muy ligado a la libertad y la voluntad, ¿no? Es decir, cuando yo ahora mismo me desligo de todo lo que tengo socialmente impuesto y realmente quiero algo, porque es que es un callejón sin salida, ¿no? Ya. ¿Cuándo puedo yo decidir que voy a las 9 tengo que ir a trabajar, a la 1 salgo, a las 2 voy a comer, luego tengo que ir a otro sitio, luego a la biblioteca, entonces claro, si tú te quieres desligar de todo eso, realmente tu voluntad está un poco difusa con todo ello. La libertad, pues bueno, queda cuestionada pues por todo lo que tienes, pero claro, es que tampoco puedes estar en el aire enteramente volando y decir, bueno, pues no hago nada, o lo hago, ¿no? Yeah. Es decir, ¿dónde empieza la voluntad, dónde acaba la libertad con toda la social, todo lo social que tienes metido dentro, todo lo que te imponen desde que naces, lo que te impone, bueno, sí. a veces es lógico, ¿no? De acuerdo, voy a intentar decir 2 palabras porque nos está acabando el tiempo, ya puedes oírnos por la radio y ahora te diré 2 palabras respecto a esto. Desde luego las 2 palabras consisten en que efectivamente la voluntad no puede ser mía, de uno en cuanto ser personal. Lo más importante, yo creo, en esto es distinguir esas 3 cosas. Primero, el hacer las cosas tal como está mandado y sobre todo con una interiorización de la ley en forma de eso que se llama mi voluntad. Después, la posibilidad de que hagamos no cosas libres, sino simplemente automáticas o maquinales. Es decir, que lleguemos a hacer las cosas sin querer, como el bailar o el escribir a máquina o el hablar, que es la primera. Y luego aparte de eso está la libertad, pero la libertad es aquello que viene de abajo y que ya no es mío. Sea lo que alude libertad, desde luego es algo negativo y que no me pertenece. Bueno, pues así nos despedimos ya. Podéis seguir si lo deseáis en Radio 3. Por nuestra parte, si no hay novedad, volveremos el próximo viernes. Hasta entonces, salud.